Alguien que no la conoce, pues aprovecho para contar un poco su currículum. Carmen Rueda Parra, que es maestra de educación infantil, profesora de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Jaén, es doctora también en ciencias de la educación y licenciada en geografía e historia. En 1990 empezó a trabajar como asesora de educación infantil en el Centro de Formación del Profesorado, en el que también fue su directora entre el año 2003 y 2012. Su línea de investigación ha tenido como referencia la educación infantil, mayormente, pero a partir de los años 90 empieza a interesarse por la historia de las mujeres centrada en la posguerra y la guerra civil. Toda su trayectoria le ha conllevado que sea reconocida Premio Meridiana de Andalucía por su trayectoria también en educación. Fue primer premio también de investigación por política de igualdad en la Diputación Provincial de Jaén. Autora del libro Del tiempo del silencio al tiempo de la palabra, Mujeres Republicanas de Jaén. También ha publicado otras referencias sobre medio ambiente, sobre educación, evaluación en educación infantil, sobre el empoderamiento de la mujer en la actualidad. Participa activamente en el grupo de didáctica de la geografía, también a nivel estatal. Es vicepresidenta del Seminario Mujer y Ciencia y Sociedad de la Universidad de Jaén y pertenece al grupo de investigación 164 de la UJA en Ciencias de la Educación, si no me equivoco, ¿no? Sí, no te equivocas. ¿Va bien? Y es presidenta, esto no lo sabía yo, es presidenta de la Liga Jienense de la Educación y la Cultura Popular y autora del libro que se publica ahora también titulado La represión franquista, Mujeres Republicanas de Jaén. Así que, Carmen, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Julio. ¿Se oye? Sí, ¿no? Pues un poquito más, ¿no? Yo creo que tengo voz, ¿no? Ahí. ¿Sí? Muchas gracias, Julio. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Carmen. Gracias a toda la organización y a todas las personas que han querido contar conmigo hoy. Y, como no, a todas las personas que estáis aquí presentes por haber querido estar esta tarde aquí y quitaros de vuestro tiempo para estar un rato compartiendo con nosotros y conmigo. Mi conferencia o mi charla se va a centrar, aunque era el título Mujeres Socialistas hasta 1939, pero no he querido cambiar el título porque, aunque mi investigación se centra más en la época de la represión, he indagado y he querido ver cómo era esa trayectoria, cómo eran esas mujeres hasta que llega ese momento. Y quiero hacerlo un poquito más completo. Es decir, vamos a ver primero cómo nacen estos primeros grupos de mujeres socialistas, ver cómo participan y cómo son activas y cómo intervienen durante la guerra civil y al final de la guerra qué ocurre con todas ellas, para finalmente poneros los casos que yo he encontrado que sean de Jaén Capital. Se me dijo que fueran de aquí, entonces yo os tengo que decir que mis referentes, mis fuentes documentales han sido sobre todo el archivo que se está digitalizando, que es del Tribunal Militar número 2 de Sevilla, y entonces es donde vienen todos los procesos sumarísimos, o la mayoría, gran parte. Entonces, claro, mi investigación no se ha terminado. No se ha terminado porque no se ha terminado de digitalizar todos los procesos, todos los procedimientos. ¿Entendéis? Entonces, pueden aparecer muchísimas más mujeres. Yo he mirado los últimos días, pues también en el ordenador, he estado mirando en Diputación para ver si había casos nuevos, y es verdad, cada día se van aumentando. Pero claro, cada día tienes que ir cambiando. Hay un momento en que tienes que decir, paro aquí. Entonces, quiero decir que ese ha sido mi referente. Luego, no es un número exacto el que os voy a dar y puede haber muchísimas. Es decir, porque yo estoy mirando algunas que conozco que fueron represaliadas y no ha aparecido su expediente todavía. Y tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, que os lo digo esto porque ese ha sido básicamente lo que yo he trabajado, los testimonios orales y la fuente documental esta, la del archivo, ¿vale? Bien, pues paso a comentar. La primera idea, la primera imagen nos viene a decir, bueno, ¿qué esta mujer qué significó y qué es? Yo creo que el tema que hoy nos trae aquí es realmente importante. Es de gran interés, pero es de gran interés por muchos motivos. Es decir, primero, mirad, porque creo que la historia se tiene que completar, se tiene que dar una visión más global, menos sesgada de lo que se conoce hasta el momento. O por lo menos se ha venido conociendo, es decir, ha habido muchos avances, se están haciendo muchas investigaciones, se está haciendo, pero este trabajo pues vendría a contribuir pues en que se complete, en que se haga un poquito mejor la historia, la conozcamos de otra manera, ¿vale? Es
Es decir, entonces por eso es importante, es una contribución, es una información, es algo que se aporta y que viene a enriquecer esa historia. Pero, por otro lado, es que es de una parte de la historia de un periodo que realmente ha sido desconocido durante muchos años y del que no se conoce, en muchos aspectos no se conoce, todavía no se conoce. Es decir, a lo mejor hay investigaciones, se conoce a nivel de investigación, se conocerá en la universidad, se conocerá en algunos trabajos, pero a nivel real de calle, de jóvenes, de juventud, de personas, realmente, a no ser que tenga o hayas tenido alguna persona, algún familiar que haya sufrido o que haya padecido esa represión, pues se desconoce, la mayoría lo desconocen. Es decir, yo estoy harta de hablar y me dicen, ¿y eso? Y eso, pues yo de esto no sé nada, yo de esto no sé nada. ¿Entendéis? Entonces, ese periodo es que es fundamental que se conozca. Pero el último motivo, que es muy fundamental especialmente, es porque son mujeres. Son mujeres y creo que es la hora ya de que se conozca, que se valore, que se sepa cómo contribuyeron a esa construcción histórica. Porque ha estado durante siglos desconocida. Y desde luego las que intervinieron en este periodo histórico han sido silenciadas durante años. Han estado ellas mismas calladas, como decía en el libro ese otro que yo publiqué, han estado por el miedo, han estado calladas y ocultas. Entonces creo que es muy necesario sacarlas. Tenemos que visibilizarlas, tenemos que recuperar y tenemos que conocer cómo contribuyeron, qué hicieron, cómo fueron, qué pensaban, porque creo que todo ello nos puede enriquecer y de ellas podemos aprender muchísimo. Y entonces por eso me ha parecido muy interesante el aceptar este nuevo tema, que creo que me parece muy interesante y que hay que seguir avanzando en él, porque yo encuentro todavía muchas lagunas y creo que es necesario que las vayamos conociendo. Bien, al principio, pues cuando se funda el PSOE aquí en Jaén, el Partido Socialista en Jaén, en 1889, resulta que la componen 16 varones, 16 hombres, pero no hay ninguna mujer. Desconocemos el dato, es decir, en 1909, cuando se forma la Juventud Socialista, tampoco lo forma ninguna mujer. Desconocemos hasta el momento el nombre de las primeras militantes. Es decir, yo no lo he podido encontrar y he preguntado y se desconoce. Hasta el momento no lo tenemos. Estamos abiertas. Es decir, yo pienso seguir investigando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que más adelante, fijaos, a nivel general, cuando avanza ya el tiempo y estamos hablando de en 1910 en Madrid, que son ya son aproximadamente unos 3.000 afiliados al PSOE, solamente hay 26 mujeres. ¿Por qué he sacado este dato? Pues porque creo que puede ser un referente, porque si pensamos en Madrid y pensamos en Jaén, y en Madrid había 26, pues, es decir, nos puede dar un indicio. Por eso me ha parecido bien consultarlo y tenerlo, ¿verdad? Cuando... Un inciso. Sí. En 1897, la primera mujer del partido de la provincia es de Linares. Se llamaba Joaquina Pascuet, número 36 de carnet de militancia en el PSOE. Vale. Eso sí está comprobado. Pero en Jaén, como dice Carmen, vamos a buscarlo. En Jaén Capital es donde todavía no... ¿Verdad? Bien, estas mujeres van avanzando de todas maneras, va creciendo. Es decir, va creciendo su número, pero muy lentamente. Muy lentamente hasta que llega la proclamación de la Segunda República. Entonces empiezan a movilizarse de otra manera, empieza a crecer su número, ¿verdad? También dentro del Partido Socialista había como unos grupos, había como dos grupos. Había quienes se interesaban creyendo que estas mujeres eran artífices como ellos de una política, de una sociedad, constructoras de una nueva política, de una nueva sociedad, y había quien entendía que esa creación femenina, esa sección femenina, tenía que ser como la casa de la mujer. Es decir, una casa en donde se diera formación, y volvíamos otra vez al patriarcado, y a formar a las futuras madres y a darles formación, ¿verdad? Entonces, dentro de ese mismo había como grupos distintos. De todas maneras, esto es algo que había, es decir, pero se sigue avanzando, su número sigue avanzando, siempre en una, bien, bastante hacia adelante. Vemos cómo
Estas mujeres van no teniendo aquí en Jaén Capital no tienen cargos de responsabilidad al principio, es decir, tiene que tardar mucho tiempo, por eso había puesto esta imagen, porque precisamente ella fue diputada por Jaén. Es decir, en febrero de 1936, febrero de 1936, lo estoy diciendo bien, que yo no me sé la fecha como Miguel Ángel, en febrero de 1936, es decir, ella es diputada por Jaén. Entonces me ha parecido interesante que una mujer tan relevante como Victoria Kent fuera diputada por Jaén, y entonces dije, era socialista del Partido Republicano Radical Socialista, y me parecía muy importante pues traer su imagen, porque ella nos estaba representando. Luego aquí había una fuerza, aquí había algo que era importante, aunque desconozcamos hasta el momento pues algunos de los nombres. Se forma ya la sección femenina dentro del PSOE, se forma también un secretariado más adelante, es decir, vamos a verlo aquí, espérate. ¿Ha salido? No. No, la anterior era la que yo quería. Es que este no es. Esta es la que yo quiero. Bien. Se forman, muchas mujeres se agrupan y se forma el primer secretariado femenino en el Congreso de 1927, se reúnen, es decir, y se llevan, fijaos cómo van avanzando pues en ideas dentro del partido hacia las mujeres, es decir, van recogiendo esas reivindicaciones que ellas estaban haciendo sobre el trabajo, sobre la maternidad, sobre las distinciones que había legalmente, por ejemplo, pues cuando eran infieles. Es decir, que para el hombre el adulterio, en caso de adulterio, era distinto cómo se consideraba al hombre que a la mujer. El tema del divorcio, el tema del aborto, el tema de la prostitución, el tema de las madres solteras, todos esos temas, el tema de la discriminación salarial, eran tantos temas. Pues entonces empieza ya a recogerse y a llevarse al Congreso. Y entonces se crea, en ese año se crea el primer secretariado femenino, que recoge todas estas reivindicaciones. Y estas son las tres primeras mujeres que lo forman, que son Julia Álvarez Resano, Matilde Cantos y Claudina García, que llevan una labor muy intensa a lo largo de toda esta época y durante la guerra. Pero no son de Jaén, lo que pasa es que me parecía muy importante tenerlas en cuenta porque son ellas un referente, ¿verdad? Bien, fijaos, tengo de Jaén, tengo recogido el nombre de una persona que estaba en la Secretaría General, que es Prudencia Chica, pero que por mucho no aparece en los expedientes que yo tengo, que he consultado. He mirado en los últimos, tampoco aparece. Digo, ¿no fue represaliada esta mujer? Habiendo estado en la Secretaría General, algo tiene que haber. O no se ha hecho todavía, o está en otro sitio, en otro tribunal, porque también sabemos que hay expedientes en Almería. Entonces, no sé, pero quiero seguir investigando y quiero saber qué ha pasado, porque esta mujer, si fue una figura relevante aquí en Jaén, otras que fueron menos fueron represaliadas, pues seguramente esta tuvo que ser. Es decir, pero fijaos, la he encontrado no aquí en Jaén, sino que cuando llega esta época de principio de la guerra y en la época de la República, que empieza a crecer su número, estas mujeres, además de pertenecer, fueran o no afiliadas al PSOE, pero también empiezan a creer en asociaciones femeninas. Y muchas mujeres se unen a la Asociación de Mujeres Antifascistas, que fue la más numerosa. Hubo otras. Hubo las Juventudes Socialistas, en las que había una sección de mujeres, hubo otra de Unión de Muchachas, hubo varias. Hubo lo de Mujeres Libertarias, por ejemplo, en la CGT, o en la CNT, que era entonces la CNT. Bien, hubo todo esto, pero la más numerosa, es decir, y la que yo, a través de las consultas que he hecho, me he encontrado con mayor abundancia, han sido mujeres antifascistas. ¿Qué ocurre? Pues que ahí se juntaron con una idea común, es decir, en luchar en contra de los sublevados, en contra de las derechas, en contra del fascismo. Y entonces, fueran comunistas, fuesen socialistas, fueran con otra ideología, militante o no, se unieron todas en esa asociación. Y en esa asociación de mujeres antifascistas. Bien. ¿Qué es lo que a mí, después de todo lo que he consultado, después de todo lo que he visto, las causas que puede hacer? Porque yo he visto muchísimas mujeres represaliadas. ¿Y qué es lo que puede hacer que no hubiera ese número de afiliadas? Si expedientes hay muchos.
Es decir, comparten la ideología, pero no todas ellas están afiliadas. Pero la ideología sí que la tienen, su ideología socialista. Entonces, ¿qué pasa? Tenéis que pensar en la provincia de Jaén. La provincia de Jaén había ese elevado índice de analfabetismo que ha comentado antes Miguel Ángel. Era altísimo. Entonces, eso influye mucho. Es decir, cuando las mujeres toman la palabra fue cuando empezaron a poder escribir, cuando empezaron a poder publicar. ¿Que fue la clase media? Pues sí. ¿Fue las burguesas? Sí. No eran las obreras las que tenían una escuela, ni podían aprender a leer y escribir en aquellos momentos, ni tenían posibilidades de acceder a carreras y a estudios superiores. Pero a partir de ella fue cuando se inició esas reivindicaciones feministas que luego fueron tan importantes porque se ven plasmadas en muchas normativas de la Segunda República. Bien, pues aquí yo he considerado que el índice ese tan alto es una de las causas por las que las mujeres no se afiliaron o no aparecen. Otro también era el sistema patriarcal vigente, es decir, total dependencia del varón. Fijaos lo que he dicho de cómo era, es decir, era como una niña toda su vida. Es decir, crecía y cuando se casaba, primero dependía del padre y cuando se casaba dependía del marido. Incluso dependía de un hermano, si era varón. Pero ya no tenía posibilidad ni económica, ni judicial, ni legislativa, ni nada, en nada. Es decir, ni civilmente tenía libertad para nada, para actuar. ¿Entendéis? Entonces, todo esto que se ve y en la realidad era mucho más fuerte, en la realidad, en una ciudad que era totalmente, muy alto, el elevado también, la población rural, el índice de población rural, pero un rural es que hay que distinguir, es decir, porque no es rural de que fueran como en otras autonomías, en otras ciudades, que eran propietarios de la tierra, sino que aquí eran jornaleros y jornaleras, que trabajaban para otras personas que eran los terratenientes, que eran los dueños de las tierras. Entonces es muy distinto y que cuando en estos años ven que hay una carestía, que hay una época de sequía, que reducen más el sueldo e intensifican el número de horas. Trabajaban de sol a sol, como decía Bello en su andadura que hizo por toda Andalucía, ¿no? Es decir, es que es tremendo. Entonces, claro, con una población rural, analfabeta, sistema patriarcal, y tenemos a la Iglesia Católica, que no nos la vamos a olvidar. Fijaos si era fuerte, cómo ejercía su poder, que el miedo que había, que tenía Victoria Kent y que tenía a conceder el voto a que las mujeres pudieran votar, el miedo era ese, porque creía que no estaban preparadas para saber ejercitar y iban a hacer lo que le dijera la Iglesia, porque la Iglesia era la que tenía el control, además de los señoritos que ejercían sobre ella un poder, pues tenían el otro que era la Iglesia, que tampoco las dejaba respirar. Entonces creían que no iban a saber por sí solas decidir a quién iban a votar. Y tuvieron miedo, pero no. Parece que sí sabían. Aunque no supieran leer y escribir, pero eso sí lo tenían claro. Bien, todos estos son motivos que creo que pueden influir en ese bajo número de militantes. Luego también, por los testimonios que yo he hablado y que he tenido, los testimonios orales con los que he contactado, he observado que muchas me decían, mi padre me decía, ya hay un carné en la familia, no hace falta que tú te lo hagas. ¿Entendéis? Es decir, eso me lo han dicho. Es decir, os digo palabras que me han transmitido, que no es que yo las haya leído o me lo hayan contado, es que me lo han dicho a mí directamente. Yo me acuerdo, pues por ejemplo, Martina la Bella, que estaba muy orgullosa de que su padre tenía el carné número 20, y siempre lo decía mi padre, y dijo, aquí somos todos socialistas, y toda nuestra familia de socialistas, y mi abuelo socialista, y el otro socialista, y decía, pero yo hasta que tuve el carné, es decir, al principio no tuvo el carné tan rápido como lo habían tenido, por ejemplo, los varones, ¿no? Es decir, luego más adelante sí. Pues igual pasaría, me imagino, con muchas mujeres, es decir, que como ellas no contaban para nada, no se las ponía en valor, no tenían valor, no se las consideraba con valor, pues no importaba que no tuvieran el carnet. Entonces quien tenía carnet eran los hombres, los varones, que eran los importantes, eran los que decidían. Bien. Esto era, os quería enseñar también
Pues mira el tanto por ciento de alfabetización que había, para que lo veáis así en un gráfico y lo veáis mejor, ¿no? Esto que he dicho que era tan alto, pues mira toda la parte esta roja, que era un 63%, no sabían leer y escribir. Yo me he encontrado que algunas mujeres me decían, bueno, los expedientes, esto está sacado de los expedientes, de todas las que yo he consultado, ¿eh? Entonces, fijaos, en todos los expedientes aparece ¿sabe leer y escribir? O no sabe leer y escribir, porque claro, las que no sabían leer y escribir tenían que firmar pues con la huella, ¿eh? Es decir, firmaban con el dedo. Y en todos los procedimientos pues aparece si sabía leer o escribir. Y entonces lo he recogido. Estos datos están tomados de los 350 expedientes que yo he revisado, ¿eh? Entonces, el porcentaje puede cambiar. A lo mejor resulta que todos los que no he consultado son las que sabían leer y escribir. Y luego salen más. Pero bueno, sabemos que no va a ser así del todo, ojalá. Bien. Pasamos. Esta época, es decir, en esa época que empieza con la República, como he dicho antes, es donde las mujeres van a encontrar apoyo. Van a encontrar que sus reivindicaciones y aquello por lo que habían empezado a luchar se recogen. Estas mujeres socialistas, unidas con otras de otros partidos también de izquierda, consiguen que en la Constitución aparezcan gran parte de sus reivindicaciones, de aquello que pedían. Y en otras temas legales, en otras normativas, en otros que hacen posteriormente, van apareciendo ayudas, por ejemplo, a la maternidad, es decir, se crean algunos servicios que lo que hacen es facilitar la vida de la mujer que se incorpore a la vida laboral, ¿verdad? Bien, pero esto también es, en este momento, también en esta época, ellas son muy importantes porque se van a dedicar a buscar militantes, se van a dedicar a dar formación, que esto era muy importante y era muy necesario. Por eso había alguien del partido que creía, como no sabían leer ni escribir, que una de las bases de lo que tenía que servir esa sección, que era femenina, que era de mujeres, pues es que no me gusta decir sección femenina, digo sección de mujeres. Asociación de Mujeres Socialistas. Pero es que cuando veo cada vez que veo sección femenina, sección de mujeres. Ya sé que se llamaban así, sí, así es como aparecen, pero yo le voy a cambiar el nombre y diré sección de mujeres. Pues la sección de mujeres, pues ellas podían creer que podían servir pues para formar a las otras que no sabían leer y escribir, ¿no? Pero claro, su función era mucho más diversa y mucho más amplia, además de que esa la tuvieron. Bien. Pues así transcurre el momento, llega la rebelión de los sublevados, llega 1936 y entonces todas estas mujeres se vuelcan y aumentan también su número, se tiran a la calle, materialmente a la calle, y aquí también pasó en Jaén, ¿eh? Me consta que pasó en Jaén por los expedientes y por luego la represión que hubo, es decir, se ve claramente que las mujeres salieron junto con los hombres a la calle, es decir, participaron en actividades, no solamente, como digo, de formación, sino que dejaron todo y se lanzaron a la calle, ¿verdad? A participar en manifestaciones, en huelgas, en todos los actos e intervenciones que participaban también los hombres, porque luego se ve, se refleja. Bien. Esto lo hacen durante la guerra. Al principio también van algunas al frente. ¿Pero qué pasó? Que esto fue solo al principio. Porque después volvieron en todos los partidos. En PSOE pasó, en el Partido Socialista pasó igual que en la mayoría, aunque eran de izquierda. Es decir, las mujeres volvieron a tener y a ocupar pues tareas y trabajos de responsabilidades que eran de servicio, de apoyo. De formación siguieron teniendo. Si iban al frente eran para dar pues mítines que alentaban a las personas, a los soldados que estaban allí, para darles fuerza, sobre todo en los últimos tiempos en los que los ánimos no estaban muy bien, alentaban con su llegada, con su presencia, les llevaban alimentos, trabajaron en muchísimos talleres, en muchos talleres de ropa, pues para hacer los uniformes que constantemente pues tenían que mandarlos al frente. Es decir, trabajaron, porque eso tampoco aparece muchas veces, pero esto sí lo he sacado yo de los testimonios. ¿Sabéis cómo tuvieron que trabajar en el campo? Porque los hombres se fueron al frente, pero quedaron ellas. Quedaron los niños, quedaron las personas dependientes, las personas mayores, ancianos, ¿verdad? Y ellas son las que tuvieron que seguir adelante con todo.
Es decir, eso no aparece en otros trabajos, pero lo del campo no aparece tantas veces. Pero ellas sí me lo han contado, dice. ¿Y qué hacíamos? Si estábamos solas, si todos se habían ido al frente y teníamos que sacar a los niños y a todos adelante. Y tenían que llevar el trabajo del campo. Porque mirad, como Jaén fue de la última que cayó con los nacionales o con el bando sublevado, pues vinieron aquí muchos refugiados. Entonces ellas contribuyeron también a proporcionar alimentos a toda esa gente que vino, porque la ciudad y la provincia, sobre todo la ciudad de Jaén, se incrementó enormemente el número de personas que tenía. Entonces todo esto hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces su labor fue muy importante y muy digna de tener en cuenta. Bien, pues pasa la guerra y claro, pasa la guerra y termina la guerra, y entonces pues llegaron los victoriosos. Por eso he querido poner esa frase, ¿verdad? Porque la he tomado de una compañera que dice: con la llegada de la victoria, que no de la paz, y aún antes, las mujeres se fueron perfilando como las grandes perdedoras de la guerra civil. Es decir, cuando termina la guerra, esas mujeres, todas estas que veis ahí, son socialistas, ¿eh? No son de Jaén capital, pero sí de la provincia. Una es de Arjona, otra es de Rus y otra es de... esta no me acuerdo de dónde es. Esta me parece que es de Mancha Real. Pero son todas de la provincia de Jaén. Bien, ¿por qué fueron grandes perdedoras? Por lo que he dicho antes. Porque perdieron todos sus derechos como mujeres. Es decir, todo aquello que habían conseguido durante la República les fue no solamente suprimido, sino que volvieron muchísimo más atrás. Es decir, fue un paso hacia atrás. Fueron replegadas hacia su casa otra vez, hacia el hogar, a ser las madres otra vez de sus hijos, porque decían, los victoriosos, los que habían ganado la guerra, pues decían que es que se había perdido a estas mujeres transgresoras. Lo que habían conseguido al trabajar fuera y todo era olvidarse de su misión especial, que era la maternidad. Entonces, esa es una de las cosas que pierden, pero no solamente fue eso. Aquí he traído, a mí me daba cosa hasta de escribirlo, pero quería traerlo para que lo vierais. Es decir, por un lado no quería ponerlo, porque es muy fuerte, es muy fuerte. Pero por otro lado creía que sí tenía que estar ahí. Fijaos que la sección femenina, esa sí era sección femenina, fue la encargada de educar a las mujeres. Es decir, después de la guerra, ellas tuvieron la labor de reeducarlas tal y como ellos querían, bajo un nacionalcatolicismo de lo más integrista que os podáis creer. Es decir, era un catolicismo integrista, pero al 100%. No el que se conoce hasta ahora, sino que era muchísimo más fuerte. Es decir, era una censura por todos lados, era horrible. Y por otro lado, pues estaba esa sección femenina con Pilar Primo de Rivera, que mirad lo que nos dice una de sus perlas, porque tiene muchísimas, pero una de las que dejó caer, pues es esta. Es decir, yo no aspiro a que mi lección sea una perfecta pieza de oratoria, ni a descubriros nuevas verdades. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Toma ya. Nosotras no podemos más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos han hecho. Es que no me podía quedar con la gana de que no lo supierais. A lo mejor lo sabéis, porque dijo muchas y muchas han dicho muchas barbaridades, pero esta es que era, digo, esta se la digo, ¿vale? Pues yo creo que con esas palabras es el reflejo de todo lo que sucedió en esa época respecto a los derechos y a la educación que se le fue dando, ¿verdad? Es decir, ahí recogen todo. Es decir, las mujeres no servían para nada más que para tener hijos y para, como decía, es decir, cuando llegue tu marido, tú tienes que estar con una sonrisa en los labios, tienes que estar alegre, tienes que estar dispuesta a acostarte con él todas las veces que él quiera, porque era dentro del matrimonio, claro. Estaban bien casados, estaban casados por la iglesia, entonces tenía que aceptar, es decir, siempre que él quisiera, con una sonrisa, estar bella, es decir, estar trabajando todo el día, pero cuando llegara que estuviera con una sonrisa y bella y arreglada. Y entonces la sección femenina se encargó de formar a mujeres de este tipo. Bueno, ya vamos a dejarlo. Bien, al mismo tiempo que esta educación,
no solamente querían quitar, es decir, quisieron anular toda la ideología que había recogido la República, es decir, querían aniquilarla, querían que no quedara ni rastro, y para ello ejercieron esa educación que ha durado mucho, que ha durado mucho. No sé si ha durado más que la dictadura, porque todavía nos cuesta mucho deshacernos de todos esos años, las que hemos vivido, como yo, durante esos años, aunque no se me había contado que era, pues yo lo viví de otra manera, pero es muy difícil sacarte todo eso de ahí, de una educación de un montón de años, en colegios, en sociedad, por todos lados, respirar eso, y entonces te lo tienes que quitar entero y empezar a construir de otra forma nueva. Y se tarda un poquito. Y hay que tener mucha ganas. Bueno, pues además de esto, no se quedó en eso solo, es decir, no les valió solamente con aniquilar el pensamiento, sino que físicamente fueron castigadas. Como antes había dicho Miguel Ángel, y efectivamente, es decir, por cualquier cosa, no hacía falta que hubieran intervenido en actividades que fueran, pues no, de asesinatos, de palizas, de profanaciones a templos, no, solamente bastaba con que un vecino o con alguien fuera y pusiera una denuncia o dijera algo, y por principio eso se aceptaba. Lo de inocente hasta que se demuestre lo contrario, ahí era culpable hasta que se demostraba lo contrario. Entonces, en principio ya era culpable, y luego ya vamos a ver. Entonces, muchas mujeres de las que yo he recogido sus testimonios, aunque no las tengo en fotografía a ellas, cuando fueron rapadas o cuando fueron paseadas, pero sí me lo han contado, ¿verdad? Y aquí vemos algunas imágenes porque querían vejarla. Yo le decía antes a una compañera que estaba hablando con ella antes, que es que no era era diferente, es que el castigo que ejercieron sobre los hombres fue distinto al que ejercieron sobre las mujeres. A los hombres en su mayoría lo fusilaron, además de torturarlos. Pero a ellas querían humillarlas, querían vejarlas, querían castigarlas por haber sido eso, por haberse salido de donde tenían que salirse, de donde se habían salido, de la norma que ellos tenían establecida. Entonces, como eran unas transgresoras, había que humillarlas y bajarlas, denigrarlas, pero hasta lo más bajo. Y claro, el pelo era una de las maneras que podía sentirse la mujer muy humillada. Entonces, muchas veces les ponían un lacito rojo, las paseaban por la calle delante de todos los vecinos y de toda la gente, y entonces, como le habían dado aceite de ricino, pues claro, se orinaban, se cagaban, todo por la calle. Es decir, eso era para una mujer, para un hombre era, por supuesto que se lo hubieran hecho, pero de verdad que con ellos ejercían, los castigos eran de otro tipo, era más cárcel y sufrimiento y torturas, pero de otra manera. Para ella esto fue muy generalizado, esto se generalizó bastante. He recogido, que está recogido, no ha sido por mí, sino por Sánchez Tostado, que lo tiene, y me pareció, no lo había recogido de otro lado, de uno de los peladores, que era el Patito. El Patito le decían, y decía, acompañaba a los peladores indicándoles a qué mujeres, esposas o hermanas de presidiarios republicanos, es decir, solamente porque tuvieran un hermano o un familiar que estuviera en la cárcel. Es decir, no es que ella hubiera hecho nada, pero le tocaba. Debían raparle la cabeza, sobre todo en barrios obreros como La Magdalena, donde los vecinos de mayor edad aún lo recuerdan con su mal carácter, su gorra, sus dientes de oro. Los peladores, con sus batas blancas, eran requeridos para rapar cabezas, según decían, era para evitar la transmisión de piojos, pero era una excusa, puesto que solamente tenían piojos las mujeres republicanas. Además no tenían. El local de los peladores, lo he puesto porque como era de Jaén Capital, para que lo sepáis, que era en la Alameda, que eran donde eran conducidas a la fuerza. No solamente tengo ese testimonio que no fue recogido por mí, es recogido por mí, pero de una bibliografía, sino que estos sí son testimonios de mujeres a las que yo he entrevistado. Anita Molina, que es de Linares, es la que comentaba Miguel Ángel, que con 99 años todavía la tenemos, que cuando coge un micrófono parece que tuviera 19, porque parece que está dando un meeting con la misma fuerza y la misma energía que si tuviera 19 años. Ella dice, mi hermana y yo, bueno, me lo sé, este sí que me lo sé de memoria, como me lo ha contado ella, dice, no sé ni cómo nos libramos. Dice, nos pusimos en la cola, nos iban a rapar. Dice, pero luego
salimos por otro lado, nos dijeron que pasáramos y salimos por la otra puerta. Dice, pero a quien sí pelaron fue a doña Mercedes, que era maestra. Dice, también raparon a mi vecina. Y veis como sí, dice, dijeron que era porque tenían piojos, pero era mentira. Es decir, viene a corroborar esto que os he dicho antes, es decir, que está recogido en un libro que decían que era porque tenían piojos, pero ellas mismas dicen que era mentira, ¿no? Aquí tenemos otro testimonio, que Paqui no está aquí esta tarde en este momento, pero es nieta de Dolores García Castellano, que también fue paseada, es decir, después de fusilar a mi abuelo, detuvieron a mi abuela. Era la mujer del fundador de la Casa del Pueblo en su pueblo. Le dieron medio litro de aceite de ricino. Fue paseada y pelada y después encarcelada 4 años. Primero en Úbeda y después en Jaén. Es decir, otro ejemplo más. Bueno, aquí ya no eran las grandes olvidadas, que era como yo había llamado a estas mujeres que fueron represaliadas y que era necesario recuperar, porque necesitamos aprender de ellas, necesitamos de su fuerza, de su valentía, de su testimonio, sino que ahora he pasado a cómo solucionar, es decir, cómo estas mujeres, después de vivir de esta manera, algunas en la cárcel, otras después de pasar por estos momentos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para poder seguir adelante? Y entonces tengo recogido algunos testimonios. He puesto a Amparo Cano, porque ella me decía, porque claro, algunas mujeres, ante la presión, ante ese sufrimiento que se ejercía sobre ellas, pues se adaptaron, callaron. Y hay que respetarla, es decir, porque algunas tenían una situación que se quedaron en la calle, pues con un montón de hijos, sin nada, es decir, sabéis que no les llevaba ninguna ayuda, les llegaba por parte de nadie. Es decir, a Anita, si pasaban las de auxilio social, a alguien de sección femenina, si pasaban por su puerta, decían, a esa no hay que llegar, a esa no se le da. Entonces, claro, cuando una mujer viuda, que le habían quitado todo quiere decir, desde las sábanas hasta los cubiertos, hasta la silla, hasta quitarle todo y quedarse a lo mejor con hijos y en la calle y que no le dieran trabajo, pues cada una hizo lo que pudo para sobrevivir. Unas siguieron adelante, es decir, mirad lo que dice Amparo, decía que le decía a su madre, ella tuvo la suerte de poder seguir adelante, y tenían, aunque su padre estuvo en la cárcel, pero no necesitaron de otros medios para poder seguir, sobrevivir. Ella sí que decía, cuando le bajaba, me acuerdo de ella porque me lo decía, me lo contaba varias veces, siempre que la veía me lo decía. Decía, Carmina, cuando mi madre siempre nos decía, cuando le bajes a tu padre la comida a la cárcel, ni se te ocurra bajar la cabeza. Tú siempre con la cabeza bien alta. Entonces, le he querido recoger porque ella decía que con orgullo tenía que seguir diciendo lo que era y que no iba a bajar la cabeza para nadie. Conozco a muchos que no iban a auxilio social porque le hacían cantar el cara al sol. Y entonces, para no levantar el brazo y no tener que cantar el cara al sol, se quedaban sin comer. Pero claro, otros, si tenían mucha hambre, pues eso, levantaban el brazo y hacían y comían, ¿no? Otras mujeres, pues aquí tenemos este ejemplo, Carmen Herbal, es de Mancha Real, su marido estaba afiliado a la UGT y fue fusilado. Entonces ella pues empezó a hacer pues lo que hicieron otras muchas mujeres, vivir del extraperlo. Es decir, dice, claro, a nosotros no nos vendían, dice, como éramos mujeres de izquierda, ¿qué hacíamos para poder comer? Dice, entonces nos íbamos, dice, iban a los tenderos, les decían las rojas, ellas no les daban, pero entonces sí les vendían cosas, es decir, lo que no les daban era ni dinero ni les daban comida, pero si ellas iban con dinero sí les vendían. Entonces les vendían, por muy rojas que fueran, porque claro, el negocio era el negocio, y entonces con lo que tenían, ellas se venían a Jaén andando y entonces lo vendían a otro precio. Y con eso que les quedaba de margen era con lo que podían sobrevivir o comprar otras cosas. Aquí tenemos también, María es de Rú y también fue su padre fue fusilado y su madre fue la que tuvo que luchar, ella estaba pequeña,
Y entonces ella fue la que me contó lo que hizo su madre. Decía, para sobrevivir, dice, le puse la palabra que ella me decía, porque dice, mi madre y otras mujeres estaban con chavás, yo no la había oído nunca esa palabra, estaban con chavás con el maquinista del tranvía que iba de Linares Baeza, y entonces cogían aceite, y también lo vendían para extraperlo. Dice, lo escondíamos precisamente donde estamos hoy, en la casa que ella tenía, era donde... Bueno, luego, eso era como ejemplo. Otras mujeres, pues no fue solamente con el paseo, con pelarlas, con todo esto que hemos contado. Otras mujeres fueron encarceladas. Es decir, después de... Lo primero que hacían era encarcelarlas. Si había una denuncia por parte de un vecino, por parte de las autoridades, por parte de quien fuera, prisión preventiva, y ya estaban en las cárceles. Y luego venía la segunda parte. ¿Qué pasa? Pues que ahora algunas las he recogido aquí y las quiero ver para que veáis el tiempo que se transcurrían en prisión preventiva. Las cárceles llegaron a saturarse, se saturó la prisión provincial, por eso habilitaron Santa Clara, por eso habilitaron también Santa Úrsula, que está al lado de la Magdalena, es decir, en Linares el Pósito, y una fábrica de harina que había también la habilitaron como cárcel, es decir, habilitaron distintos sitios. Ahí, así todo, estaban apiñadas, estaban que no cabía, lo mismo que en las cárceles que pasaba también con los varones, con los hombres, porque era tanto el número. Bueno, pues cuando se multiplican ya en 1940 llega a ser tan elevado el número de mujeres en las cárceles, que entonces los procesos estos, los procedimientos sumarísimos, los juicios, se celebraban tardísimo. Es decir, pasaba casi un año y no se había hecho el juicio. Después de hacer el juicio, a lo mejor resulta que el caso era sobreseído o era declarada inocente, pero el año que se había pasado, ¿quién se lo quitaba? Porque la cárcel no era como algunos tienen ahora. Es decir, que no era un decir que a gusto estoy aquí, esto no parece una cárcel, que parece un hotel, ¿verdad? Porque ella, mirad el testimonio. Este es el testimonio que tengo de Josefa Calabria, que es hija de Josefa Molina, pero hija de Josefa Calabria. Josefa Calabria era la presidenta de Mujeres Antifascistas en Beas de Segura. Y mirad, esta es la foto de ella. Ella había muerto y me lo contó su hija, es decir, Josefa Molina. Lo tenía recogido en una cinta de cassette, toda la grabación de la madre, porque la madre sí quiso contárselo. Y entonces dice, yo no me había significado con nadie, pero como era de izquierda me detuvieron el 12 de octubre de 1940. Me llevaron a Jaén, a un convento vacío, el de Santa Clara, y allí había más de 800 mujeres. Estuvimos un tiempo, me dieron libertad provisional y a la vuelta me llevaron a la prisión provincial. Yo ya había nacido mi hija. Tuve que llamar a mi marido para que se la llevara de la cárcel a la casa. Tenía 16 meses y se me moría de tan delgadita como estaba, y yo también. Y allí, en la cárcel, empezó a caminar. Esto era lo que comíamos. Las habas duras las cogían y te echaban con un cazo el caldo negro. Y alguna vez te tocaba una haba o dos. Teníamos suerte las que nos mandaban algo, es decir, algo de fuera y lo recibían, ¿no? La celadora se quedaba con lo que quería, pero por lo menos la mitad. Pero bueno, algo les llegaba. Teníamos baldosa y media para dormir. Éramos muchísimas. Llegaba el camión y veíamos cómo se llevaba a quienes iban a fusilar. Así un día y otro. Y también a algunas mujeres. ¿Veis lo que os decía antes de que es mucho mayor el número de hombres que fusilaban? También había algunas mujeres, pero en menor número. Bien, pues esto he querido poner los testimonios, en vez de contaros cómo era la vida en las cárceles, pues para que veáis a través de ellas que lo vivieron, que de verdad lo padecieron, pues toda esta represión, lo que sufrieron. Hubo otras mujeres que se marcharon al exilio exterior, es decir, se marcharon fuera. Las que se quedaron decidieron quedarse y tuvieron que soportar pues todos estos castigos. Aquí ahora a continuación, no sé cómo voy de hora, voy bien para comentar estas mujeres de Jaén. Estas sí que son las que he encontrado dentro de los expedientes, las que he visto que eran de Jaén Capital o que habían tenido mucha relación con Jaén Capital y que eran socialistas.
porque hay muchas que no aparece, es decir, si hubiera sacado a todas las que ponía que estaban en la asociación como mujeres antifascistas, habría muchas más. Pero es que al decir antifascistas, ahí estaban comunistas y había muchas más mujeres, no eran socialistas. Cuando en el juicio le decían era de izquierda, y pues, ¿cómo sabe si era? Es decir, entonces he recogido aquí solamente las que claramente tenían ese matiz, pero eran muchísimas más. Ya digo que yo tengo recogida, y ahí tiene que haber por lo menos otras, pues por lo menos otras 200 hay que no tenga yo ya recogida, o 150 o 200 hay que hay por recoger, ¿eh? Y yo ya tenía 350, es decir que sí que hay más mujeres. Entonces tenemos aquí a Josefa Blanco Aragonés. Ella es natural de Castellón de la Plana. Tenía entonces 35 años. Era soltera, inspectora de enseñanza primaria por oposición en Jaén. Vivía en Jaén, en el Hotel Francia. Yo no lo conocía. Hotel Nacional y luego... ese era el Hotel Nacional. Entonces el que está en el Plaza de Almazar. Ahí me casé yo. Pues mira por dónde. Estaba ahí Josefa Blanco. Bueno, pues tuvo también residencia en Linares, en la calle Romea. Estuvo en prisión preventiva. He tomado nota de lo de prisión preventiva para que veáis el tiempo que transcurre desde que es la prisión preventiva hasta que tiene lugar el juicio. Porque de verdad que es que luego, cuando vas leyendo los expedientes, luego algunos pone, se ha sobreseído, queda en libertad. Pero si es que lleva ya un año y ahora resulta que no tenía ningún motivo. Y entonces pues me ha parecido muy importante. Había algunas personas que claro, ante lo que se le venía encima, pues intentaban pues callar algunas de las cosas, pero hay otras que no, hay otras que cuando les preguntaban seguían diciendo lo que habían sido, lo que eran, y seguían fieles a toda su ideología y daban su testimonio. Así le pasó a Josefa, que se ratificó en su declaración ante el Servicio de Información e Investigación, diciendo que en 1937 fue nombrada secretaria provincial de la sección femenina, ¿veis?, de la FETE. Entonces, es que se llamaba así. Y pertenecía a este sindicato desde octubre de 1936. Era también secretaria provincial de prensa de esa misma organización y delegada de las mujeres antifascistas, cargo que desempeñó unos meses. Fue, que es el trozo que he recogido aquí, eso es lo que se le acusa. Inspectora de enseñanza. En cuanto a conducta moral y pública, deja mucho que desear, por sus relaciones íntimas y escandalosas con el destacado periodista de izquierda Luis Hernández y comisario político y redactor del diario Frente Sur. En el aspecto político y social se la considera desafecta al régimen actual por su idea izquierdista y antirreligiosa. Entonces, el 2 de junio de 1939, fijaos, hemos dicho abril hasta junio, todavía está, como es del principio, es decir, no es del año 40, pasaron solamente unos meses hasta que tiene lugar el juicio. Y entonces se la declara autora de un delito de auxilio a la rebelión militar. En los procesos había, para condenarla, las penas iban desde 6 años hasta la pena de muerte. Cuando era 6 años, era cuando solamente las declaraban como causa de excitación a la rebelión militar. Eso era 6 años, si no había agravante. Luego estaba el auxilio, que eran 12 años, si no tenía agravante, ¿vale? Y luego ya estaba el adhesión a la rebelión militar, que entonces era o reclusión perpetua o pena de muerte, ¿vale? Si se le añadían agravantes, ya iba aumentando la pena. Y luego a todo esto había que unirle la asesoría, que además le retiraban todos los bienes materiales que se estipularan, que ya os digo, hasta dejarla sin nada, y sin nada es sin nada, ya os digo, hasta los tenedores, la ropa, todo se lo llevaban todo, las sillas, lo que hubiera. Es decir, algunas decían, pero ¿qué creían que iban a encontrar detrás del tabique? Porque muchos creían que iban a encontrar armas, pero otras veces creían que podían tener alimentos o dinero escondido. Y también les rompían los tabiques para ver si encontraban algo, ¿vale? También era inhabilitada de su trabajo, eso era la asesoría, que en todas las coletillas, es decir, siempre que leía un procedimiento de este tipo, al final te pone, y la asesoría que corresponde
que era la inhabilitación temporal. Mientras durara la condena, estaban inhabilitadas, hasta que no fuera totalmente libre de culpa. Así todo tenían que solicitarlo y muchas de ellas no lo consiguieron. Bien, pues ella entró y cumplió los 12 años, es decir, los 12 años que le impusieron los cumplió. Y el 18 de marzo de 1957 solicitó que le fuera ser rehabilitada como inspectora de enseñanza primaria y que le cancelaran las penas estas accesorias. Es decir, porque todavía, si no le declaraban libre de toda culpa, aunque hubiera cumplido los 12 años, no podía trabajar ni no la restituían en su anterior trabajo, ¿vale? Tenemos a Pilar Calleja, que era también de Jaén, soltera. Esta sí sabía leer y escribir. Yo eso lo he ido recogiendo en todas, precisamente para recoger qué índice de analfabetismo había. Estuvo en prisión preventiva desde el 4 de julio de 1939. Se le había acusado de estar amancebada, es que lo de amancebamiento era para todas, porque si no estaban casadas por la Iglesia, pues ya está, con Vicente Cárdenas, autor de saqueo y robo, y ella era su cómplice, también de denunciar a personas que estaban amparadas por las hermanitas de los pobres. Según los informes de las autoridades y de los testigos, estaba afiliada al Partido Comunista. Asistía a todas las manifestaciones y reuniones que había en el Teatro Cervantes y en la célula a donde pertenecía. Esto es lo que dicen las autoridades. Yo la he traído aquí porque ella en su declaración lo que dice es que estaba afiliada a la UGT y que no pertenecía al Partido Comunista, ¿vale? Se celebró, fijaos, el juicio el 20 de junio de 1940. Estaba en la cárcel, fijaos, desde el 4 de julio del 39. Sufriendo todo, es decir, que algunas, con eso que hemos visto, decía, es para analizar una visión, pues yo he dado nada más que pinceladas, con la comida que tenían, con el sitio donde dormían, con el frío que pasaban y cómo estaban, es decir, fijaos lo que es un año o más de un año en esas condiciones, ¿no? Fue condenada por excitación a la rebelión, pues 6 años, como no tenía agravantes, pues a ese tiempo la condenaron. Encarnación Cañas es también de Jaén, de la calle Millán de Priego. Tenía 57 años de edad, no sabía leer ni escribir. Cuando no digo que tenía otro trabajo o que no tenía otra profesión, es porque eran sus labores, que en una aparece que era su sexo, que no se sabe si era prostituta o era su sexo, porque era profesión su sexo. Bueno, en otras pone sus labores, sí, sus labores, es decir, se refería a que era en la casa. Y entonces, pero que algunos le ponían eso, su sexo, y en otros ni siquiera lo ponían, ponía SX, ya está. Y vamos, las iniciales eran que ni siquiera se molestaban en escribirlo, muchas veces. En las que tenían otra profesión, pues lo voy diciendo, como en el caso de la inspectora. El 6 de diciembre de 1939, fijaos, el 6 de diciembre hace una petición, un escrito diciendo que no sabe por qué está en la cárcel, que lleva 8 meses en la cárcel, y que no sabe por qué. Había sido denunciada por alguien que tenía ideología de derecha, que dijo que era una mujer antirreligiosa. ¿Ve? Dice, ya en octubre de 1954 se distinguió. No. 34 tenía que ser. Claro, 34, no, durante claro, la es que está aquí. Claro. Dice, pero no puede ser, que al leerlo digo que pone aquí. Eso. Dice, se distinguió como elemento rojo por su actividad y propaganda en favor del Frente Popular. Durante la dominación marxista denunciaba a cuantas personas no iban al frente y decía que iba a ir con un cuchillo a asesinar a los emboscados. Bueno, pues ya está, pues no sabía por qué la habían detenido, llevaba. ¿Y sabéis cuándo se celebró el juicio? El 18 de mayo de 1940. Ya llevaba 8 meses en diciembre del 39. Yo creo que por haber dicho eso ya estaba bien, ¿no? Pues la condenaron a 6 años y 1 día. Al final, más adelante, fue visto su juicio por la auditoría por el juez auditor de guerra de Córdoba y se le rebajó la pena. Cuenca Bellido Patrocinio, bueno, esta era natural de Jaén, en la calle Molino, en el Corralar. No sabe leer y escribir y estuvo en prisión preventiva desde el 18 de julio del 39. Fue la directora de todas las manifestaciones izquierdistas que se efectuaban en esta capital, en las que pedía, en unión de las demás manifestantes, que no se le entregase a los detenidos fascistas paquetes de comida ni ropa,
Rompió los cristales del bar regional, obligó a los cafés y a los bares al cierre de estos cada vez que había huelga. Iba como piquete. Se incató ropa y alhajas de doña Teresa Mesía y de la hermana del obispo de esta diócesis. Estos robos los efectuó, esto lo he apuntado porque veáis, ella, si son, dice, iba con la Requena, la Julia y la Picatosta. Esta última era la presidenta de las mujeres antifascistas y presidenta de la Casa del Pueblo. No sé quién será la Picatosta, pero será cuestión de ir averiguando, porque si era la presidenta de la Casa del Pueblo y había estado como presidenta de las mujeres antifascistas, pues por eso lo he recogido, ¿no? Pues porque da pie, aunque ella no lo sea, y aquí no venga claramente si era socialista o no era socialista, pero sí da pie a que sigamos buscando, investigando sobre las otras mujeres. Anda, ¿y esto qué? Ah, Teresa Castillo Ordóñez. Teresa Castillo Ordóñez es de Jaén también, 39 años, esta era la bandera. Bueno, su marido fue condenado a muerte. Ella estuvo en prisión preventiva desde el 5 de julio del 39. Era afiliada a la agrupación de mujeres y afecta a la UGT. Fue acusada con otras mujeres de haber participado en el asesinato de los frailes de la Merced. Dice que estaba la Rapá, Mercedes Montiel, la Casera y ella. El juicio se celebra el 19 de enero de 1940, es decir, también pasan otros meses, fijaos, desde julio del 39 a enero del 40. Entonces fue cuando se inicia. Se le acusa, bueno, todas las que yo he observado que en todos los expedientes que pasa algo con la Iglesia, lo menos de reclusión perpetua, Si no eran fusiladas, era reclusión de 30 años. Esta fue condenada a reclusión perpetua, 30 años, pero sin circunstancias, por eso no fue pena de muerte. A las otras las pusieron libres porque no hubo pruebas, según dice en el expediente, y no le fue aplicado. Ella solicitó, porque había muchas mujeres que después solicitaban ser indultadas, y algunas al menos le rebajaban la pena o la condena que tenían, pero a ellas no le conmutan ninguna pena, es decir, a lo largo de todos los años. Ángeles, ya vamos a terminar, no os canséis, estáis aguantando. Ángeles, pero es que quería que las pocas que tenemos, pues que las escuchéis y que las viéramos un poquito, aunque sea rápido. Ángeles Morente, madre de Miguel Ángel, pues era natural y vecina de Andújar, tenía 19 años. Y sí sabía leer y escribir. Estuvo en prisión preventiva desde el 17 de septiembre del 39. Fue acusada de producir arañazos a un centinela de la cárcel, que era conocido como Matalobos, al producirse un altercado cuando estaba en la cola para llevar comida a su padre, que se encontraba allí detenido. Sobre esto, la versión que nos puede dar ella y que ella nos daba, pues no es justamente la que aparece en el expediente. De todas maneras, hay que decir que aunque estuvo en la cárcel, luego le fue conmutada la pena. Decían que porque por la edad que tenía, porque era muy joven, eso es lo que pone en el expediente. Ya os digo que a lo mejor la versión, y aquí está Miguel Ángel que puede decir otra cosa, eso es lo que le decían. Dice que teniendo en cuenta que tenía muy buena conducta, teniendo en cuenta la edad y que la agresión había sido iniciada por el centinela, que fue el que inició la provocación y la que lo insultó primero, pues entonces la pena se le rebajó. Entonces estuvo ella en las cárceles de Málaga y Úbeda. De ella sí que tengo recogido todo su testimonio, y fijaos, el estar en la cárcel de Málaga le sirvió pues para quedarse mal de un oído para toda su vida, porque le dio una monja, le pegó un guantazo en el oído y la dejó sorda de ese oído, es decir, le rompió el tímpano. Entonces fueron esos años, pero la verdad es que el tiempo que estuve en la cárcel, 2 años y medio. Los 2 años y medio, pues sí le sirvió pues para eso. Y por último, vamos a terminar, habéis visto que he seguido el orden alfabético, y entonces María Villalba Osuna, ella era natural de Jaén, vecina de Villacarrillo, era maestra y entonces estaba trabajando allí.
40 años, era maestra, estaba casada y ingresó como maestra, no en la cárcel, el 12 de noviembre del 34. Estuvo en prisión preventiva en Jaén desde el 18 de septiembre de 1939. Lo que dicen de ella es que tenía mala conducta, eso es general. Fijaos, en los hombres no aparece nunca mala conducta. Es que es curioso, pero es que tienes que ir analizándolo y lo ves. Y en ella lo primero que le resaltan es que tiene mala conducta, pública y privada, moral y política, religiosa y política. Es decir, eso, lo de mala conducta es, en todos los expedientes que vas leyendo, la mala conducta aparece. Estaba afiliada a la UGT y a la Izquierda Republicana y pertenecía a la Agrupación Femenina Socialista. En muchos casos, los informes que aportan para el juicio o para condenarla o para llevarla a juicio, pues puede ser por el denunciante, que puede ser en muchos casos un vecino, una vecina que tuviera enemistad con esta persona, es decir, nada más que por una enemistad, por rencilla, porque se llevaran mal. Algunas veces porque también antes, si ella había hablado de la otra, pues ahora la otra hablaba de ella y entonces ahí va la cosa. Los informes pues siempre llevaba uno de Falange, otro era del alcalde, de la alcaldía también se le pedía, y otro también era de la policía, del servicio de investigación, que era como se llamaba, ¿verdad? Y en muchos casos, no siempre, pero aparecía también el del párroco. En este caso, que por eso lo he puesto también, aparece también el informe del cura. Y entonces dice de ella, que la maestra María Villalba alardeó siempre de su idea izquierdista y durante la dominación roja. Aunque no se ha conocido su actuación, me consta que ha desempeñado cargos en el Socorro Rojo Internacional y que ha tomado parte en actos públicos organizados por los marxistas. El de la Guardia Civil dice que fue presidenta de Mujer Antifascista en Villacarrillo y que alardeaba siempre de ser la esposa del diputado socialista Pasagali. Mariano Velasco, que lo he dicho porque antes había aquí un colegio que se llamaba Mariano Velasco, y entonces por eso he puesto el nombre, era habilitado de magisterio y declaró en favor de ella. Manuel Marín, que era abogado, y Juan Antonio Linares, juez de primera instancia, también declararon a su favor. ¿Qué pasa? Pues que esto le sirvió para que el auditor de Córdoba, considerando que no estaban probadas las acusaciones, el caso fue sobreseído. Y el 25 de noviembre de 1952 solicitó ser rehabilitada al magisterio. Entonces ella estuvo menos tiempo, ¿verdad? Porque fue rehabilitada. Bueno, pues esto ha sido más o menos lo que yo he recogido como una muestra, pequeña muestra, de todos los expedientes de los que he ido revisando. Deciros que los expedientes son muy variados, que son los informes que se hacen y las acusaciones pues son muy distintas, muy dispares, y sobre todo las condenas. Es decir, casi por lo mismo que ponían un informe de a una la condenan a un montón de años y a otra he sobreseído el caso. Es decir, que yo me he encontrado con alguna que lo he vuelto a leer y he dicho, pero bueno, ¿aquí qué pasa? Digo, pero si en esta pone, si es lo mismo, que mala conducta, que no sé qué, que no sé cuánto, esta es de citación a la rebelión 6 años y esta le ponen 12. ¿Y esto qué? Y a la otra enseguida le conmuta y enseguida, claro, es decir, a algunas que tuvieron alguna ayuda o que tuvieron a alguien que declaraba a su favor, pues pudieron salir adelante. Se ve, porque es que hay el caso de una, es curiosísimo, porque hasta había escrito y había hecho publicaciones y después decía que es que le habían obligado. Fuera, ¿no? Ya lo decía por su defensa o por tal, ¿no? Pero al final salió, sí, fue sobreseído su caso. Es decir, consiguió que después de haber publicado y hecho publicaciones en los periódicos y todo, pues luego fuera sobreseído su caso. Es decir, todas no tuvieron la misma suerte, ¿eh? ¿Y qué más me queda que deciros? Pues nada, que muchas gracias por haber aguantado todo este tiempo aquí y que nada, y que estoy muy contenta de haber estado aquí. Sí, si queréis.